La mujer peruana a lo largo de la historia ha ido tomando diferentes roles y evolucionando en diferentes aspectos de la sociedad. Si bien es evidente que aún en la actualidad vivimos en un país machista, donde se considera a la mujer un ser inferior y poco inteligente para desarrollarse en diferentes aspectos, esta ha sabido ganarse un papel importante en la sociedad donde con esfuerzo, coraje, valentía y mucho sufrimiento ha logrado conseguir un reconocimiento por todos sus esfuerzos y sus aportes en nuestro país. En los siguientes minutos mostraremos la importancia y la evolución que ha tenido la mujer a lo largo de la historia. En la época inca prehispánica, lo masculino y lo femenino representaron fuerzas indisociables, cuya complementariedad hacía posible el orden universal. Por su parte, en el Tahuantinsuyo hubo una noción de incorporación de la mujer, la misma que se puede ver reflejada en la existencia de entidades femeninas, como la Pachamama o la Madre Tierra, y la Mamacocha que representaba el mar. También en las leyendas no se dejaba de lado la presencia femenina. Tenemos el ejemplo de Mama Ogyo, quien se mostraba como una figura matriarcal, y las esposas de los hermanos Sayar, quienes representaban a la mujer guerrera, luchadora y osada. En este periodo existieron mujeres curacas, o también llamadas capullanas, como se les conocía en el norte, lo que muestra claramente que el acceso a los cargos de mando y autoridad no era privilegio único del hombre. Como vemos, la mujer en el tiempo prehispánico ocupaba un lugar importante en el gran imperio incaico. En la época colonial la situación fue diferente. La legislación y las costumbres traídas por los españoles relegaban el rol de la mujer a estar sujeta a la autoridad de los miembros masculinos y siempre se esperaba que éstas estuvieran destinadas al espacio doméstico. La implantación y consolidación del patriarcado en la sociedad fue un factor decisivo en el proceso histórico de opresión femenina, ya que cruzó todos los estratos sociales. Es por esa razón que cabe resaltar que en la colonia existieron diferencias entre las mujeres según su condición social, distinguiéndose así al final de las mujeres de élite, las mestizas, indígenas y esclavas. La mujer de élite tenía como misión preservar la pureza y el honor familiar. Además, claro, de ser sumisa y obediente a su esposo. El matrimonio era el momento clave de su vida, ya que era preparada desde muy niña para este acontecimiento. Por otro lado, la mujer mestiza tenía que dedicarse a diversas labores como el trabajo doméstico, el comercio o la artesanía. Si bien el matrimonio era un ideal en su vida, este no tenía el grado de importancia comparado con el de las mujeres de élite, ya que la mujer mestiza no tenía que cuidar en ningún momento su linaje. El destino de las mujeres indígenas cambió considerablemente. Las que decidían vivir en las ciudades podían hacer familias con sus maridos o podían dedicarse a vivir como sirvientas. Las que siguieron viviendo en sus pueblos conservaron su vida comunitaria participando del trabajo de la comunidad. Finalmente, las mujeres esclavas supeditadas al poder de sus patrones y al de sus esposos se dedicaron a laborar en las panaderías, lavanderías y también a trabajar como amas de leche o como sirvientas en casa de sus amos. Las esclavas soportaban estereotipos raciales que las asociaban como criaturas tentadoras, dispuestas a la lujuria, promiscuas y sin honor. Durante esta época existieron también mujeres que lucharon por la ansiada libertad y que con el tiempo se volvieron heroínas y símbolos de fuerza y coraje. Era republicana. A principios de nuestra era republicana, la participación de la mujer empezó a tomar papeles protagónicos en la sociedad. Es así que aparecen luego figuras como Manuelita Sáenz, quien fue una aguerrida mujer que participó en los movimientos armados. Con el tiempo se convirtió en la pareja de Simón Bolívar, por lo cual se conoce como Libertadora. Ya para finales del siglo XIX, un grupo de osadas mujeres se reunían en veladas en las que discutían críticos aspectos de la sociedad y en las que reclamaban sus derechos igualitarios, el trabajo y la participación femenina. Es aquí donde se forma la primera generación de mujeres ilustradas. Entre las más importantes de esta generación figura Juana Manuela Gorotti, quien participó en el enfrentamiento con España y fue condecorada con la estrella del 2 de mayo. Teresa González de Fani, ilustre escritora que también se dedicó a la educación de un colegio que actualmente lleva su nombre. Mercedes Cabello de Cabornera, considerada primera escritora peruana y conocida por su criterio social. Clorinda Mato de Turne, destacada escritora
y fundadora del género literario indigenista. En la segunda mitad del siglo XX, las manifestaciones de las mujeres ilustradas que pedían la participación y aceptación de la mujer dentro de la sociedad se hicieron más hondas. En los años 50, Anita Fernandini se convirtió en la primera mujer en ocupar un cargo público al ser elegida a dedo como alcaldesa de Lima. Sin embargo, no fue hasta 1855, año en que el Congreso otorgó la ciudadanía a las mujeres mayores de edad, que supiesen leer y escribir, y año en el que se eligen a las primeras mujeres para el Congreso. Llegado a los 80 y el terrible episodio de la guerra subversiva, aparecen las figuras de mujeres que reclamaban, una vez más, el verdadero rol que desempeñaban dentro de la sociedad. Es aquí cuando aparecen las figuras de María Elena Moyano, quien fue una aguerrida dirigente vecinal y feminista conocida como la Madre Coraje. Fue la principal lideresa del movimiento popular peruano de los años 80 y lideró también diversas reivindicaciones por una alimentación, vivienda y empleos dignos para la población. En 1992 fue cruelmente asesinada por Sendero Luminoso, en un atentado en el que muere dinamitada. Un ícono muy importante que no ha sido igualado. Ella lo que quería era que el pueblo despierte y que vea la verdad y sepa defenderse. Fue una muy buena amiga, una gran aliada, una buena informante y una gran dirigente. No obstante, figuras como María Elena Moyano cambiaron drásticamente la visión que se tenía de la mujer dentro de la sociedad. En los últimos años, representantes y lideresas sociales han empezado a ocupar cargos públicos importantes. Lourdes Flores, ex congresista y aspirante 2 veces a ocupar el sillón presidencial. Susana Villarán, ex ministra, cofundadora del Vaso de Leche y primera alcaldesa de Lima, elegida democráticamente, cargo que ocupa hasta la actualidad. Keiko Fujimori, hija del cuestionado expresidente Alberto Fujimori. Fue primera dama en el gobierno de su padre y luego congresista. La política me ha dado a mí una de las más grandes satisfacciones de mi vida, servir. Eso es lo que he querido hacer siempre, servir a mi país. Tengo enorme fe en la victoria de este 3 de octubre, porque tengo fe en usted, porque creo en el sacrificio de ti, mujer, que has luchado por el futuro de tus hijos, porque creo en tu esfuerzo, hermano, trabajador, que has hecho el progreso del Perú, porque creo en ti, joven, que tienes un enorme sentido común y aunque no conoces la vida de estos cincuentones, sabes bien lo que va a servir a tu futuro. Siento que los habitantes de Lima de todos los barrios y procedencias se han identificado con nuestra propuesta central, que sí es posible hacer una política nueva, que sí es posible el cambio, que sí la esperanza vence el miedo. El futuro nuestro es cero tolerancia con la corrupción, cuentas claras, manos limpias, frente en alto. No soy la única protagonista de este cambio. Lo somos todos. Ya empezó y no se va a detener. La historia oficial del Perú se ha centrado en los grupos de poder, dándole más importancia a la participación masculina y ha marginado a la mujer al ignorar sus aportes a la sociedad durante los distintos periodos de nuestra historia. En la época prehispánica, la mujer tuvo una posición comparable a la del hombre. Sin embargo, durante la colonia y los primeros años de la República, estuvo subordinada y marginada al poder masculino. No fue sino hasta el siglo XX en que la mujer peruana logró recuperar su posición de poder y influencia igual a la del hombre.
Muestra de lo anterior es que en la actualidad se puede ver que la mujer ocupa los mismos cargos de poder que antes eran dominio exclusivo de los hombres. Este, más que un cortometraje, es un reconocimiento a la mujer peruana, aquella que ayudó a escribir nuestra historia y que aún hoy continúa haciéndolo.